Muy buenos días, hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al repaso del día viernes de la escuela sabática. Hola Viviana, ¿cómo estás? Hola, buen día para todos, muy bien. Bueno, vamos a orar antes de repasar el estudio de la Biblia esta mañana. Querido Padre Celestial, gracias Señor por la nueva oportunidad de vivir un día más. Pedimos que nos acompañe en este momento al estudiar tu palabra y que nos ayude a entender a través del estudio de este día lo que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a repasar. Hoy ya llegamos día viernes, esta lección número 8 viendo al invisible, donde tenemos este versículo de memoria de Hebreos capítulo 11 versículo 27 que nos habla un poquito de la experiencia de Moisés, aquel gran patriarca de Dios que por la fe dejó Egipto no teniendo miedo a la ira del faraón, porque se sostuvo como viendo al invisible justamente, dándonos un ejemplo de cómo debemos nosotros hoy también, y aunque no veamos al Señor, podamos mantenernos fiel a los principios divinos. Y el día viernes es un día especial donde nosotros repasamos con alguna cita de algunos libros inspirados ahí y para que tienen que ver con la lección de la semana y algunas preguntas que vamos a ir haciendo al final. ¿Cuáles son entonces, cuál es el párrafo? Porque hoy tenemos, bueno, tenemos dos en realidad, dos párrafos Dos para citas, leer, sí. dos Ujú. citas. Bueno, la primera cita está extraída, bueno, del comentario bíblico. Tenemos una sugerencia, antes que nada, para leer de Profetas y Reyes, el texto, ¿no? Que está en la página 440, el capítulo que se titula En tiempos de la reina Esther. Y a continuación tenemos unas citas del comentario bíblico, los comentarios de Elena de Guay, sobre el papel del Espíritu Santo, ¿no? Eh, y dice así, ¿no ha dicho Dios que dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Y acaso no es este Espíritu un guía real, verdadero y eficaz? Algunos parecen temerosos de fiarse de lo que dice Dios como si eso significara una presunción. Oran para que el Señor nos enseñe y sin embargo temen aceptar la palabra que Dios ha dado y creer que hemos sido enseñados por Él. Mientras nos presentemos humildemente delante de nuestro Padre Celestial, con un espíritu dócil, con disposición y ansias de aprender, ¿por qué deberíamos de dudar del cumplimiento de su promesa? Ni por un momento debéis deshonrarlo dudando de él. Cuando hayáis procurado conocer su voluntad, vuestra parte en la cooperación con Dios es creer que os dirigirá y guiará y bendecirá en el cumplimiento de su voluntad. Quizá tengamos que desconfiar de nosotros mismos para no interpretar mal sus enseñanzas, pero confiad en Él hasta lo sumo, para que el Espíritu Santo os guíe a fin de que interpretéis correctamente sus planes y la obra de su providencia. Él se fortalece, dice la segunda cita, la fe se fortalece al entrar en conflicto con dudas e influencias opositoras. Las experiencias obtenidas en estas pruebas es de más valor que las joyas más costosas. Vuelvo a leer esta cita porque es muy linda. La fe se fortalece al entrar en conflicto con dudas e influencias opositoras. La experiencia obtenida de estas pruebas es de más valor que las joyas más costosas. Interesante esta cita, ¿no? Como situaciones antagónicas nos pueden ayudar, situaciones que a muchas personas podrían tirarlas, ¿no? La fe encuentra los nutrientes necesarios para crecer en medio de estos conflictos, ¿no? Una cita muy interesante. A continuación, tenemos preguntas para dialogar. Leo la número 1.
que dice así. Como clase, hablen sobre el tipo de cosas en las que creemos pero no vemos, cosas que sabemos que son reales pero que están más allá de nuestra vista. ¿Cómo puede esto ayudarnos a entender lo que significa ver al invisible? La pregunta número 2 dice, analicen la pregunta que se encuentra al final del estudio del día miércoles. ¿Cuán a menudo nos encontramos en esa situación? ¿Qué podemos hacer para confiar más en el camino del Señor? Que el camino del Señor es mejor, si bien eso no es lo que nosotros muchas veces queremos. ¿Y qué dice la pregunta La pregunta del día dice, miércoles? ¿qué cosas te preocupan ahora? Aunque sean legítimas y parezcan angustiosas, ¿hay algo demasiado difícil para Dios? Quizás nuestro mayor problema sea que, aunque creemos en Dios, que Él está al tanto y puede solucionarlas, no creemos que Él las resolverá como a nosotros nos gustaría que fueran, ¿no? Resueltas. Medita en esto último y cuestiónate si es así en tu vida. La pregunta número 3 dice si la fe fortalece el entrar en conflicto con dudas e influencias opositoras, como dice la cita anterior, y esto conduce a algo sumamente valioso, de más valor que las joyas más costosas. ¿Cómo debería esto moldear la forma en que percibimos esos conflictos? ¿Cómo debería esto moldear la forma en que percibimos esos conflictos? Es decir, cómo nosotros percibimos, porque en realidad nosotros, por lo Hay un general, cambio de actitud que tenemos que hacer. claro, no nos gusta pasar por pruebas, pero ahora estamos descubriendo que las pruebas resulta ser que son beneficiosas para nuestra vida. Y son necesarias para el crecimiento de nuestra fe. Sí, Entonces uno empieza a decir, Señor, quiero, necesito tener pruebas en mi vida para poder crecer, para poder acrecentar mi fe, a mi confianza en ti. No es masoquismo, pero es darse cuenta del beneficio que obtenemos, ¿no? Cuando pasamos por estas situaciones, poner como en una balanza y bueno, prefiero esto, elegir esto. claro, el Señor sabe los momentos, ¿no? Porque a veces uno no quiere, pero Dios conoce todas las cosas y sabe cuál es el momento. Que el Señor nos ayude a no desanimar, porque también podría ser que nos desanimemos con esas pruebas y dejemos todo. ¿Cuál sería la quinta pregunta que aparece? La cuarta. La cuarta. Dice así, la mayoría vio a gente, incluso a hermanos cristianos, en situaciones en las que, al menos desde nuestra perspectiva, el resultado fue desastroso. Lo peor que imaginamos sucedió a pesar de las oraciones y grandes esfuerzos. ¿Cómo entendemos esto a la luz de lo que estuvimos estudiando? Imagínense ser vecinos o hermanos de iglesia de Job. Vemos Claro, que el hermano Job está pasando por esta situación, pasan un par de días y le cae otro problema, pasan un par de días más y se le muere esto, pierde aquello, y al final del mes está con una enfermedad irreversible, pasando una angustia terrible. ¿Qué pensaríamos de esta situación si fuéramos los hermanos de iglesia de Job? sí, es difícil, ¿no? Bueno, Viviana, hay un capítulo para hoy de la Biblia que podemos estudiar, que es, En el Revivados por su palabra, hoy nos toca Jueces 7. sabe que ahí se relata la historia de Gedeón, ¿no? Con sus 300 valientes, cómo Dios utilizó a estos hombres para una victoria fabulosa, pero que ellos solamente pelearon con una teja en la mano, con una antorcha, una tinaja y una trompeta. Dios hizo todo el resto en esa batalla ahí de Gedeón. Bueno, pero también tenemos que repasar en este día la porción o el incidente del librito en los pasos de Jesús. Y hoy nos correspondería el incidente número 48 y se titula Los dos ciegos. Un,
relato de la vida de Jesús en casa de Pedro en Capernaum, y que Mateo, capítulo 9, versículo 27 al 31, lo relata muy bien. Entonces allí por el año 29, en el mes de septiembre del 29, Jesús tiene este encuentro con dos ciegos y por supuesto los libera de esta problemática, y la fama de Cristo se continúa, ¿no es cierto?, expandiendo por toda la región de Judea. Vamos a esta mañana a seguir con oración. Vamos a orar por todos nuestros amigos de los grupos. También vamos a orar por vos que estás pasando quizás por una situación difícil, una situación de enfermedad, una situación, quizás una prueba muy grande, pero que puedas entender que esa prueba que estás pasando, Dios se la está permitiendo para tu bien, ¿verdad? Amén. Así que bueno, vamos a orar. Querido Señor, gracias por esta oportunidad de repasar este estudio de esta semana, que hemos visto que muchas veces podemos estar en pruebas, dificultades, pero tú nos animas y nos alienta, y el desafío es verte, Señor, a ti, aunque sea por fe, que tú estás con nosotros en medio de la prueba. Por eso te invitamos que nos acompañen en esta jornada. Mañana seguramente vamos a compartir con nuestros hermanos en la iglesia lecciones que sin duda alguna nos van a servir para que nosotros podamos también acrecentar nuestra fe. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a los que están padeciendo un dolor físico, mental o espiritual. Consuélalos con tu Espíritu Santo, y bendice a aquellas personas que están estudiando tu palabra. Bendice a los que están, Señor, luchando para conocerte, Señor, antes que sea demasiado tarde. Acompáñanos en este viernes, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones para todos, y nos estaremos encontrando, Dios mediante, el domingo con la lección nueva, con la lección número 9. Que Dios te bendiga mucho. Feliz día de preparación.